Vamos a avanzar con la temática de la iglesia particular, en la cual nosotros vemos reflejados los elementos fundamentales de la iglesia universal y a distinguir cuáles son los elementos que la cualifican como una iglesia particular. Y también nos va a ayudar a descubrir otra dimensión que viene a complementar los apartados que se han tratado en las clases presenciales, como las imágenes diversas de la iglesia, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu Santo. Esto va a significar para nosotros mirar esta dimensión de iglesia, comunión. Una de las perspectivas que introdujo también el Concilio Vaticano II es darle un gran impulso a las iglesias particulares. Quizás algunos recordarán cuando fue anunciado el Habemus Papa del Papa Francisco. En ese momento él decía: ustedes saben que el deber del cónclave es dar un obispo a Roma. Y bueno, parece que lo han ido a tomar al obispo del fin del mundo, ¿sí? Lo que significa que desde las diversas iglesias, Roma ha tomado su obispo. Y eso también es un signo de universalidad y de comunión de la iglesia presente en todo el mundo, ¿sí? Dos características que a nosotros nos van a ayudar a ver en la palabra de Dios el fundamento de la iglesia particular, sobre todo cuando hace referencia a, a la terminología que se utiliza en los escritos del Nuevo Testamento, ¿sí? Por un lado, esta cita que está aquí en la presentación, que es de 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, donde se subraya la iglesia como en un sentido universal. Leamos la cita. Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque participamos de ese único pan. Está la idea de pluralidad, somos muchos, pero formamos un solo cuerpo. La diversidad de iglesias forma una sola iglesia. Pero luego también el término iglesias utilizados en sentido de locación geográfica. Vamos a la segunda cita, ya para especificar cómo esa iglesia está circunscripta a un lugar y a un espacio determinado. En efecto, ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios unidas a Cristo Jesús que están en Judea. Tesalonicense 2:14. Esta imagen le puse una cruz a propósito porque a veces por allí puede sugerir que la idea de iglesia universal en relación con las iglesias particulares sería una relación de sedes o de representaciones de una iglesia universal que existe en un lugar, ¿sí? Podríamos decir en Roma u otros lugares donde está la sede central y todas las iglesias son filiales a esa iglesia. Quizás es una apreciación equivocada para mirar este misterio de comunión entre las iglesias. Las iglesias particulares forman esa comunión, pero no son filiales ni son representaciones. Quizás a veces vemos las iglesias como, por ejemplo, de los mormones, que tienen una sola forma en edificar sus templos, una sola arquitectura, un mismo espacio, todo tiene que estar delineado y diagramado de acuerdo a un único modelo, ¿sí? Son representaciones monolíticas. En cambio, las iglesias particulares van adquiriendo
un rostro diverso de acuerdo a la circunstancia geográfica, a la circunstancia cultural, de la lengua, de las costumbres, de las tradiciones propias de ese lugar. Eso es lo importante de que las iglesias, allí en esas iglesias particulares está representado, está la iglesia de Cristo, esta iglesia universal, que no es entendida como un ente que engloba a las otras, sino que en esa comunión vemos participar de la universalidad de la única iglesia de Cristo. Dos ideas o dos imágenes que a nosotros nos tendrían que resonar: unidad y pluriformidad. Por un lado, en el sentido que unidad la tenemos, a propósito pusimos al inicio la imagen del Papa. Él tiene fundamentalmente el ministerio de la comunión entre las iglesias. Muchas veces en los escritos aparece esta idea, primero entre pares, ¿sí? Como aquel que está a la cabeza, pero los demás tienen una misma función y una misma misión como los apóstoles. Pero también el hecho de la pluriformidad. Las iglesias van adquiriendo un rostro diverso de acuerdo a las circunstancias socioculturales. Elementos esenciales de la iglesia particular. Por un lado, esta dimensión de ser porción, de ser un espacio situado en un lugar y en un tiempo. ¿Sí? La diócesis implica la territorialidad también, implica el espacio institucional, implica lo visible. Por otra parte, animada por el Espíritu Santo, que es el primer edificador de la iglesia. Por otro lado, el Evangelio y la Eucaristía, factores genéticos. No hay iglesia sin predicación del Evangelio y sin celebración de la Eucaristía. Son los pilares fundamentales. Desde los primeros tiempos los cristianos han visto en el Evangelio y la Eucaristía el fermento de nuevas comunidades. Donde se celebra la Eucaristía hay una comunidad reunida y se va generando así las iglesias particulares. Pero quien convoca es la palabra, es el Evangelio. Por otra parte, la otra dimensión fuerte de las iglesias, de la iglesia local, es el aspecto ministerial. Es decir, hay una serie de servicios o de encargos que tienen una función. En este caso, la figura fuerte o representativa de la iglesia particular es la figura del obispo. Leamos una definición de diócesis en el Concilio Vaticano II, que dice lo siguiente: la diócesis es una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la cooperación del presbiterio, de forma que unida a su pastor y unida a él, unida por él en el Espíritu Santo, por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular, en la que verdaderamente está y obra la iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica. ¿Sí? Christus Dominus es este documento del Concilio Vaticano II que nos permite de algún modo englobar todos los elementos que hacen, que dicen la verdad sobre lo que es la diócesis o la iglesia particular. De la idea de porción también surge otra connotación, que la porción no significa que sea una parte de la iglesia universal en el sentido de que es algo aislado, algo autónomo. Una porción representa algo que tiene la totalidad de los elementos del resto de ese todo. ¿Sí? Se afirma que en esta porción obra verdadera y plenamente la única santa, católica y apostólica Iglesia de Cristo. La diócesis no es un fragmento o parte de la Iglesia universal, ¿sí? No es que la Iglesia se divide en diversos fragmentos, ¿sí? Esta era la imagen que significa los círculos que poníamos en las anteriores diapositivas. Se trata de un pueblo sacerdotal que tiene la función profética de Cristo y tiene el carácter de la universalidad.
La figura que más nos ayuda a comprender la idea de porción es la de pueblo de Dios, ¿sí? Un pueblo situado, un pueblo encarnado en un lugar, en una cultura, ¿sí? Es una porción de esa gran iglesia universal. Por otra parte, el rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que congrega, el Espíritu Santo es el que establece la comunión. El Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros pensar continuamente en que tenemos un centro, que tenemos una unidad, ¿sí? Aquí dice que el nosotros, la expresión el nosotros, es posible gracias a esta presencia del Espíritu Santo, como la expresión koinonía. Por otra parte, permite fundar estructuras como consejo o algunos otros organismos que pueden representar ese nosotros. Todos los ministerios están al servicio de la edificación de la iglesia. Esa unidad de la ministerialidad de la iglesia la permite ¿quién? El Espíritu Santo. Comprender al Espíritu Santo como protagonista de la misión de la iglesia. Esto es muy fuerte, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el Espíritu Santo es el gran protagonista, es el que va edificando la iglesia desde sus orígenes. Evangelio e iglesia particular. Decimos que el Evangelio es lo que permite la convocación. A donde hay una asamblea hay alguien que llama, hay alguien que convoca, y la palabra es la que convoca. La palabra que va a implicar siempre hacer referencia nada más y nada menos que al misterio central de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, o como le llamamos como el querigma. Por otra parte, la palabra implica ser mensaje, ser práctica y ser comunión, buscar la adhesión, buscar una fe firme. El Evangelio busca una conversión radical, ¿sí? Cuando hablamos de una conversión radical, es decir, bueno, entregados totalmente a Dios, no se les pone límites a lo que Dios obra en cada persona. Por otra parte, el Evangelio no quiere decir que sea una legislación política o temporal, no es un código de leyes para un momento de la iglesia, no está alineada o de algún modo bajo el régimen de una cultura. El Evangelio trasciende todo eso. La Eucaristía y la construcción temporal de la iglesia. Decimos que la iglesia edifica de Eucaristía, nacemos por el bautismo, nosotros también como creyentes vamos tratando de acrecentar esa fe en la medida que participamos de la comunión, participamos de la Eucaristía. Por algo el Papa Juan Pablo II escribe esa famosa encíclica, La Iglesia vive de la Eucaristía. La Eucaristía permite la visibilidad de la asamblea en un lugar determinado, siempre es como el punto de llegada, que permite la comunión entre las otras iglesias también, la representación de una celebración concelebrada por diferentes obispos nos ayuda también a comprender esto, ¿no? Donde hay conferencias episcopales, reunión de obispos de ciertas regiones, del noroeste, del centro, conferencia episcopal latinoamericana, que implica la comunión entre las diversas iglesias y a dónde es el punto que siempre se va a llevar toda actividad pastoral, es la Eucaristía. Esto permite superar una visión universalista, ¿sí? Una visión que era muy fuerte, donde la iglesia, volviendo a esta idea desde el principio, es un órgano universal que tiene sus subsedes, sus filiales, ¿sí? La celebración eucarística permite esta visibilidad de las iglesias particulares. El ministerio pastoral de la diócesis. Vamos a detenerlo en la figura, podemos decir, fuerte o representativa, que es la figura del obispo, que tiene básicamente el deber de llevar a todos los fieles el Evangelio y la Eucaristía,
pero bajo una triple misión, un triple oficio, como se dice también en la teología. ¿Cuáles son estos oficios o estas tareas que tiene el obispo? Dispensar la gracia, que es el oficio de santificar, el oficio de gobernar, que es pastorear, estar a cargo, estar al frente de una comunidad, y por otra parte, la responsabilidad primaria o principal de la evangelización, que hace referencia a la función de enseñar. El obispo es la iglesia, perdón, el obispo es la cabeza de la iglesia, que a su vez él delega esta tarea y esta función en otros ministerios, como es el ministerio presbiteral o también el ministerio diaconal u otros ministerios. En síntesis, ¿qué elementos o cómo debe ser una comunidad local, una iglesia diocesana, una iglesia particular, una iglesia local? Es una comunidad que profesa la fe de los apóstoles, es decir, la fe apostólica, proclama la palabra a través de la escritura, bautiza a los propios miembros, celebra la Eucaristía, acoge y recibe los carismas del Espíritu Santo, reconoce los ministerios autorizados por la Iglesia, anuncia y espera el reino. La comunión exige que mantenga vínculos con otras iglesias locales. Por último, la relación entre la figura de los obispos que va extendiendo su ministerio hacia los presbíteros. ¿Cuál es la tarea de los presbíteros? ¿Cómo entendemos la misión o el oficio de los presbíteros? De algún modo, el obispo delega una parte de la carga y solicitud pastoral eh, hacia los presbíteros, ¿sí? Los presbíteros realizan su misión parroquial en tanto y en cuanto están insertos a un presbiterio. Es fundamental la idea de presbiterio porque sin ese vínculo ellos no pueden realizar, una parroquia no es autosuficiente. La diócesis es el organismo o la visibilidad plena de la Iglesia universal. La parroquia es una parte en el sentido de que corresponde a una jurisdicción de esa iglesia diocesana o esa iglesia local, y esta parroquia puede estar encargada a la cura pastoral de un sacerdote o presbítero. Por último, los sacramentos son quienes edifican a toda la iglesia, ¿sí? Si no hay sacramentos, no hay edificación de la iglesia. La Eucaristía principalmente, pero pensemos en todos los otros sacramentos, la confesión, la reconciliación que sirve para una renovación constante, los sacramentos de sanación, los sacramentos de servicio, están en función de que de la edificación de la iglesia particular o de la diócesis.